Bienvenidas, bienvenidos a la clase número 18, ¿ya? Esta clase 18 es la última de geometría, así que es importante porque marca ya el fin de tres ejes. Ya vimos el eje números, el eje álgebra y funciones, ¿cierto? Y ya hoy día terminamos el eje de geometría. Ya la clase 19 comenzamos con estadística y probabilidad, o datos y azar que le llaman todavía algunos, ¿ya? ¿Qué nos toca ver hoy día? Cuerpos geométricos, en específico vamos a ver área y volúmenes de estos cuerpos, ¿ya? La clase 16 vimos área y perímetro, en la clase 17 ejercitamos, ¿ya? Área y perímetro, sobre todo área, y en esta clase 18 ya vemos cuerpos geométricos y donde vamos a ver área y volúmenes, ¿ya? Esta diapositiva la vimos en la clase 16, yo se la dejé en la clase, en el PowerPoint, digamos, y les mencioné que era importante que se lo leyesen porque iba a ser sobre todo base o importante para la clase de volúmenes, que es justamente la de hoy día. Entonces tiene harto contenido, ¿ya? Obviamente que no vamos a ir leyendo toda la diapositiva, pero sí quiero que veamos estos dibujitos que están aquí y entender cómo se genera un volumen, ¿ya? Cómo se genera básicamente un cuerpo que tenga espacio, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros debemos entender cuando hablamos de un cuerpo geométrico. Es un cuerpo, algo, ¿cierto?, que ocupa un espacio en las tres dimensiones. Entonces tenemos que imaginarnos que vamos a tener una figura plana. Por ejemplo, imaginemos que tienen el celular ustedes apoyado completamente en la mesa, en una superficie muy lisa, y supongamos también de que este celular es demasiado plano, ¿ya? Muy delgadito, casi como que fuese una lámina simplemente. Entonces, vamos a levantar el celular, ya lo vamos a levantar de forma vertical, manteniendo el celular acostado, lo vamos a subir hasta una altura determinada. Esto que se genera, vamos a suponer que el teléfono, a pesar de que lo vamos subiendo, va generando como una estela, ¿ya? Va generando como si estuviese un vestido, ¿ya? Como si tuviese un vestido, entonces cae todo hacia abajo además. Y se generaría algo así, obviamente que aquí tendría la forma del celular, ¿cierto? No tendría la forma de un pentágono. Entonces se genera un volumen, ¿ya? Donde voy a tener lados, caras laterales, donde voy a tener una base, que aquí estaría el celular, aquí también estaría abajo el celular, y estas serían sus caras laterales. ¿Bien? ¿Cómo podemos medir este espacio que ocupa ahora este sólido? ¿Ya? Porque se le va a llamar sólido. ¿Bien? Ya eso, ¿cómo lo vamos a medir? A eso le llamamos simplemente volumen. Bien, la unidad de medida sería centímetro cúbico, metro cúbico, dependiendo de lo que nos estén dando. Pero es el volumen, ¿ya? Ese es cómo medir el espacio que ocupa determinado cuerpo. Y es súper fácil calcular, ¿no? Súper, súper fácil, porque lo único que yo necesito para calcular cuerpos de estas características, ¿a qué me refiero con estas características? Que abajo la base es la misma que la de arriba. ¿Ya? Después vamos a ver figuras donde no va a pasar eso, donde la base no va a ser la misma que la base de arriba. Entonces, esta base de abajo es igual a esta base que está arriba. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué no toma esto? Un momento. Entonces, esta base que está aquí, ¿bien? Esa base es la misma que está acá arriba. Y le estaba mencionando que es muy fácil hacer el cálculo del volumen porque
es simplemente calcular el área basal, el área de esta base. Nosotros ya sabemos calcular las áreas, ¿cierto? Que si es un cuadrado, bueno, será lado por lado. Si es un triángulo, va a ser base por su altura dividido en dos. Si es un pentágono, bueno, nos vamos a dar cuenta que está creado por 5 triangulitos y así vamos a poder simplemente calcular nuestra base. Y aquí estamos calculando un área. Pero nosotros estamos hablando de calcular un volumen, de lo que ocupa esta figura o este sólido el espacio, ¿cierto? Entonces, va a ser el área de la base, que ya lo dijimos, ¿cierto? El área de la base por multiplicado, ¿cierto? Por la altura. Por eso cuando yo les dije agarran el celular y súbanlo, esa altura va a ser determinante porque además me va a permitir calcular el volumen por la altura. ¿Bien? Entonces, independiente de la figura que yo tenga abajo, ¿cierto? Si, bueno, si la base de arriba y la base de abajo son iguales, pero independiente de la figura, da lo mismo la figura que sea. Cuadrado, triángulo, pentágono, un cuadrilátero cualquiera, da lo mismo. Siempre voy a calcular el volumen como el área de esa base por la altura. Entonces aquí es súper importante que yo sepa calcular las áreas basales, es decir, que sepa calcular el área, simplemente, tal como la conocíamos anteriormente, como la vimos en la clase 16 17, ¿cierto? Calcular el área basal es calcular el área cualquiera. Y después, esa área la multiplico por la altura. Si se dan cuenta, el área, recordemos que era centímetros cuadrados, ¿cierto? Y la altura va a ser centímetros. Por lo tanto, si yo multiplico centímetros cuadrados por centímetro, aquí hay un 1, me queda la misma base y sumo los exponentes. Por lo tanto, el volumen va a ser centímetros cúbicos. ¿Ya? Porque aquí hay 2 y aquí hay 1, 3. Y por eso se dice que son 3 dimensiones. ¿Bien? Súper fácil, súper fácil. Estos sólidos tiene la característica que la base de abajo es la misma que la de arriba. Por lo tanto, se le llama prisma. ¿Ya? Todas las figuras que tienen esta característica, que abajo tienen una base que es igual a la que está arriba, se le llama prisma. Entonces, abajo y arriba tiene que haber la misma figura, exactamente la misma, para que sea un prisma. ¿Ya? La misma. Da lo mismo si es cuadrado, da lo mismo si es triángulo, da lo mismo si es pentágono, da lo mismo si es un hexágono, da lo mismo. Lo importante es que abajo y arriba sean iguales y esa va a ser su fórmula general. ¿Bien? Ahora vamos a tener un prisma, entre comillas, especial, que va a ser el cilindro. Imaginémonos un cono de una talla nova, ¿cierto? De confort, donde su área, perdón, su base va a ser un círculo, por lo tanto acá arriba también un círculo. ¿Y cómo calculo el volumen de este cono? Lo mismo, ¿cierto? Área de la base va a ser una circunferencia, pi por r al cuadrado, ¿cierto? Por, es el área de la base, por la altura del cono. Entonces, ¿cambia un poco la fórmula? No, pues no cambia nada. Es la misma fórmula. Área basal, antes no sabíamos lo que era esta área basal, no sabíamos si era cuadrado o triángulo, y ahora, como sabemos que es un círculo, podemos poner la fórmula, pero sigue siendo área basal, ¿cierto? Área basal por la altura. Bien, vuelvo a reiterar. El volumen de este tipo de sólidos, donde básicamente tengo la base abajo y la misma base arriba, se calcula con área basal por altura. Bien, ahora, vamos a tener sólidos donde va a ocurrir lo siguiente, donde abajo voy a tener un área o una base, voy a tener una base, pero arriba, cuando supongamos el mismo celular que yo voy subiendo, ya no va a ser el celular porque va a terminar en una punta, en un vértice. Y se van a generar las famosas pirámides. Las pirámides pueden tener cualquier tipo de base. Un triángulo, pueden tener un cuadrado, pueden tener un pentágono, igual como pasaba aquí, cualquier base. Pero aquí no.
va a terminar arriba en otra base, va a terminar en una punta. Bien, va a terminar en una punta. Entonces, aquí, obviamente que voy a tener menos volumen que si fuese un prisma. Porque fíjense que si esto terminase, si fuese un prisma, todo esto subiría, ¿cierto? Subiría, y aquí también sería un pentágono, ¿cierto? Aquí, para allá, para acá, sería un pentágono. Ahí, aprox, ¿cierto? Ahí. Tengo malo la tableta, no sé qué le pasó. Ya. Entonces, eso sería un prisma, ¿cierto? Pero aquí hay una pirámide, por lo tanto, se pierde este pedazo y se pierde este pedazo que está acá. ¿Cierto? Imaginémonos una caja, esta caja, ¿cierto? Imaginémonos esta caja. Cuando termina en pirámide, quiere decir de que este lo uno ahí, este lo uno acá, este lo uno acá, y se formaría esta pirámide, ¿cierto? Imaginémoslo lo azul. Eso sería la pirámide. ¿Cuánto se está perdiendo? Se está perdiendo este pedazo, y se está perdiendo este pedazo. O sea, en verdad la caja completa la divido en 3 pedazos y se está perdiendo 2. Por lo tanto, me queda 1/3 de la caja. Entonces, las pirámides siempre va a ser la misma fórmula que en un prisma, pero dividido en 3. Porque estoy agarrando solamente 1/3 de mi sólido. Entonces, siempre las pirámides va a ser, el volumen va a ser área de la base, ¿cierto? Como ya sabemos, igual que el prisma, igual que lo anterior, por la altura, es decir, igual que lo anterior, sigue siendo todo igual, pero ahora le agregamos dividido en 3. Así va a ser el volumen de las pirámides. ¿Y ya entienden por qué he dividido por 3? Porque simplemente agarro 1/3 de, el prisma. ¿Bien? Todas las pirámides van a tener este tipo de fórmula. Ahora, se agregan cosas, por ejemplo, lo que se llama apotema, sí, se agregan cosas, pero bueno, no es más complejo de lo que le estoy mencionando ahora, y que ya vamos a ver lo que significa algunos elementos, pero esto es lo más importante, entender que los volúmenes, ¿cierto? En los prismas es área por altura, y en las pirámides área por altura, pero dividido en 3. Entonces aquí ya no tienen que aprenderse fórmulas gigantes, ¿cierto? Porque antes lo que pasaba, o lo que por lo menos pasa en los colegios, es que les piden aprenderse de memoria fórmulas por cada figura. Entonces imagínense lo complejo que es, porque existen muchas figuras, y para qué andan aprendiéndose tantas fórmulas, si basta con comprender cuál es el tipo de figura, si es un prisma o una pirámide, y listo, y obviamente aprender cuál es la fórmula para sacar el área de abajo, si es un cuadrado, si es un triángulo, etc. Bien, ya les mencioné que nosotros vamos a tener un prisma especial, ¿cierto? Que es, entre comillas, prisma, que se le llama cilindro, que es el sólido que tiene como base un círculo. ¿Ya sigue siendo un prisma en estricto rigor? Sí, pero bueno, ya no le llamamos prisma porque los prismas está definido por vértices. O sea, necesitamos abajo una figura que tenga vértices. Y como aquí hay infinitos vértices porque es un círculo, le pusieron cilindro. Pero bueno, estamos hablando de la misma cosa, ¿cierto? Y lo mismo pasa cuando generamos un cono, pero, perdón, claro, perdón, generamos un cono, ¿cierto? Porque el cono es como si fuese la misma base, pero con una pirámide, ¿cierto? Entonces, sigue siendo 1/3 de el cilindro. Se pierde esto y se pierde esto. Entonces, la fórmula del cilindro, el volumen, recordemos que el cilindro era área basal, pi por r al cuadrado, por la altura, ¿cierto? Esa era
la fórmula de volumen del cilindro. Pero bueno, acá tenemos un cono, que es como si fuese una pirámide. Entonces el volumen va a ser la misma, pi por el radio al cuadrado, porque esa es su base, ¿cierto? Por la altura, perfecto, pero dividido en 3 porque es como si fuese una pirámide. ¿Bien? Así de simple. ¿Tenemos que aprendernos muchas fórmulas? No. Solamente la fórmula del prisma general y la fórmula de las pirámides en general. Y por último, que aquí me faltó, no es que me haya faltado, sino que se lo iba a explicar aquí en esta diapositiva en blanco. Y por último tenemos la figura más especial, más extraña, digamos, que es la esfera. ¿Ya? La esfera. Y la esfera, bueno, ya todos creo que sabemos lo que es una esfera, ¿cierto? Que es una figura, es como si tuviese un disco. Imagínense, no sé si una vez han jugado este juego de mesa, donde son unos discos y uno va como, no recuerdo el nombre, pero bueno, ahí sé que alguien me da el nombre por el chat, me va a ayudar. Pero es un juego de mesa, ¿cierto? Donde hay unos discos. Imagínense que ese disco lo logramos girar con una máquina infinitas veces. Lo que usted va a ver, el efecto visual que va a ver, va a ser una esfera. Entonces, eso es lo que provoca, ese sólido se provoca o se genera cuando yo roto una circunferencia o un círculo en estricto rigor. Y el volumen, ya, si bien tiene una explicación larga, pero tiene una explicación, pero que no vale la pena ahora porque no es lo importante para la PAES, el volumen, ya, de una esfera es 4/3 pi por r al cubo, ¿ya? Esa es como, digamos, la figura más especial, ¿ya? Bueno, ya tenemos la materia, tenemos el contenido, ya, de los volúmenes, y ahora vamos a empezar a ver ejercicios, propiamente tal. Dice lo siguiente. En la figura 12 se obtiene se tiene una semicircunferencia, es decir, la mitad de una circunferencia, de radio 2. Entonces, esta es la figura, aquí hay una semicircunferencia y el radio, recordemos que el radio es la medida que hay desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Este es 2, por lo tanto, este también es 2 y este también es 2, ¿cierto? Y diámetro AB, este es el diámetro, por lo tanto, estos son los radios. Donde el triángulo, ¿cierto? Isósceles ABC, isósceles quiere decir que este lado mide igual a este, ¿cierto? Ahí. El triángulo isósceles está inscrito en ella. ¿Qué quiere decir inscrito? Que está adentro de la circunferencia, sí, ya, súper bien, pero inscrito, la palabra inscrito dice la característica siguiente, que está dentro y todos sus vértices tocan la circunferencia. O sea, no vale decir, por ejemplo, si yo tengo aquí una circunferencia y digo, aquí tengo este triángulo, el triángulo ABC, ¿está inscrito? No, pues no está inscrito, porque la característica es que el C esté aquí, el A estuviese aquí y el B estuviese aquí. Están en la circunferencia. ¿Bien? Si se hace girar la región achurada, imaginemos que hacemos girar esta región achurada en forma indefinida, ¿ya? Imaginemos que tenemos la capacidad de hacer girar esta semicircunferencia completa, ¿cierto? Completa, en torno a la recta L, ¿cierto? En torno a la recta L. Se genera un cuerpo cuyo volumen en centímetros cúbicos es decir, el volumen. Entonces,
Lo que tenemos que imaginarnos aquí es que vamos a rotar la mitad de una circunferencia, la vamos a rotar. Por lo tanto, en vez de generar una esfera, vamos a generar la mitad de una esfera. Entonces, el volumen, ¿cierto? Va a ser la mitad de una esfera, el volumen achurado, ¿cierto? Partido en dos, ¿cierto? Menos el volumen que voy a generar con este triángulo blanco. Porque si yo giro completamente la semicircunferencia, el volumen que ocupa es todo esto, y girándose. Por lo tanto, pero a mí me están pidiendo lo que está achurado, es decir, lo que está ennegrecido. Lo que está en blanco no me importa. Entonces voy a tener que restar ese triángulo blanco, pero no es un triángulo. ¿Qué se va a generar cuando yo esté girando ese triángulo? Se va a generar un cono. Entonces voy a tener que restar el volumen del cono. ¿Sí? Recuerden, tenemos que ser capaces de imaginar esto. Tenemos la mitad de una circunferencia que la hacemos girar, por lo tanto, en vez de una esfera, ¿cierto? En vez de una esfera vamos a tener la mitad de una esfera. Ya, bien. A mí me están pidiendo lo negro, no me están pidiendo la mitad de la esfera completa, por lo tanto voy a tener que restar este triángulo. Ese triángulo, al girarse, al girar ese triángulo, imaginemos que tenemos un triangulito, girémoslo, forma un cono, como los gorros de cumpleaños, ¿cierto? Forma un cono. Ese cono tengo que restarlo y así voy a tener lo negro. Perfecto, vamos entonces. El volumen de la esfera, ¿cuánto es? Recordemos que la esfera es 4/3, la fórmula, pi por r al cubo. ¿Cuánto es r al cubo? En este caso sería el radio, que es 2, ¿cierto? 2 al cubo, ¿cierto? Y todo esto dividido en 2, porque necesito la mitad de la esfera. Y el cono, recordemos que era, el cono que se va a formar va a ser ese. Ahí tenemos que área de la base, ¿cierto? Entonces, el volumen va a ser área de la base, en este caso va a ser un círculo, ¿cierto? Va a ser un círculo. Pi por r al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? 2. Por lo tanto, pi por r al cuadrado. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura de este cono? 2 también. Porque aquí habíamos puesto 2. Entonces, nos quedaría que y bueno, y todo esto partido por 3, porque recordemos que el volumen de un cono es área basal por la altura dividido en 3. Entonces, restamos el volumen del cono, que es pi por 2 elevado a 2 por 2, es lo mismo que decir 2 elevado a 3, y esto partido en 3. ¿Bien? ¿Qué nos quedaría acá? Queda lo siguiente. Ese 2 elevado a 3, bueno, ya lo vamos a poner 8, ¿cierto? Porque sabemos que 2 elevado a 3 es 8. Y 8 por 4, 32. Entonces me quedaría 32 pi, ¿cierto? Dividido en 3. Y dividido en 3 y dividido en 2 me quedaría dividido en 6 en verdad, ¿cierto? Porque aquí provoco la orejita, la famosa orejita. ¿Se acuerdan cuando vimos el eje números? Ahí aparece eso. Menos 2 elevado a 3 es 8, y 8 por pi sería 8 pi, partido en 3, ¿cierto? Bien, ¿cómo me quedaría esta suma? Recordemos que para restar vamos a hacer que los denominadores, los numeritos sean iguales, por lo tanto, este lo voy a multiplicar por 2 y arriba por 2. De esta forma, abajo me quedarían ambos 6. Entonces me quedaría 32 pi, ¿cierto? Partido en 6, o podría haber simplificado también, ¿ah? Es una opción, pero bueno, ya no lo hice de esta forma. 8 pi por 2, 16 pi, ¿cierto? Dividido en 6, porque 3 por 2 es 6. Entonces ahora me queda 32 menos 16, 16 pi, ¿cierto? 16 pi partido en 6. Ahora puedo simplificar en 2 y me quedaría 8 pi, ¿cierto? Dividido en 3. Entonces el volumen de la parte negra o achurada es 8/3 pi. ¿Bien?
Avancemos. Dice, si el polígono de la figura 10 se hace girar indefinidamente en torno al lado AB, imaginemos que esto se está rotando, ¿cierto? Todo esto se está rotando, 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 rotando. Entonces se obtiene un cuerpo que está formado ¿por qué cosa estaría formado esto? ¿Qué se provoca cuando giro esto? ¿Cierto? Cuando giro esto, imaginémonos que al girar esto voy a provocar una torta de novios, ¿cierto? Este de abajo, al girar, va a formar un círculo gigante. Imaginemos este primero. Imaginemos este pedacito de aquí abajo primero. Va a formar la primera torta, ¿cierto? El primer piso de la torta de novio. Entonces es una redondela gigante, porque está girando. Entonces forma un círculo gigante. Después, esta que está acá forma la siguiente piso de la torta. Y por último, esta torta que está acá, más arriba. ¿Qué forma? Forma cilindros y forma 3 cilindros. El primer cilindro, que es mucho más grande y bajo, ¿cierto? Después un siguiente cilindro, que es este, que es el segundo piso de la torta, y después este cilindro, que es más chiquitito, que es la siguiente parte de la torta. ¿Bien? Avanzamos. Dice, en la figura 12, A, B, E, H, B, C, D, E, B, C, D, E, E, F, G, H, E, F, G, H, son cuadrados. Todos son cuadrados. Todos. Si el volumen 1 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo AFG. AFG. Ahí. Ese es el primer volumen. Es el volumen 1. Y dice en torno al segmento AG. Entonces, en este segmento voy a rotarlo. Ese es como mi eje. Entonces, voy a rotar ese triángulo y me queda un gorro de cumpleaños, pero al revés. ¿Cierto? Porque lo estoy rotando. Imagínense, esto lo roto para allá, indefinidamente. Entonces me queda un círculo aquí y aquí el cono. Es un cono, ¿cierto? Es decir, un gorrito de cumpleaños al revés. Perfecto, ese es el volumen 1, lo tenemos identificado. Después dice, el volumen 2 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo ABF. ABF, este. ABF. Y dice, se rota en torno al segmento AB, aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me queda que este triángulo rojo lo voy a rotar, pero ahora lo voy a rotar así, ¿cierto? Esto para allá, para acá. Entonces me va a quedar también un conito, un cono, como de cumpleaños, pero mucho más bajo. Es como me queda como un gorro chino, ¿cierto? Como esos sombreros chinos gigantes, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo es que estoy rotando este lado, ¿cierto? Constantemente por aquí, por esto. Entonces me queda más ancho, pero menos alto. Perfecto, tenemos identificado el volumen 2. Y ahora vamos a ver el volumen 3. Generado al rotar indefinidamente el triángulo AHD, AHD, perfecto, en torno a AH, en torno a AH aquí. Entonces, este AH, ¿cierto? Lo rotamos, lo rotamos, lo rotamos, es igual que el gorrito rojo.
¿cierto? Porque también, como lo estamos rotando en torno a H, aquí lo tenemos que rotar así, ¿cierto? Ahí. Constantemente, así este es el eje y este lo rotamos, se genera igual que el rojo, ¿cierto? Porque el rojo lo rotamos por aquí y esto por aquí lo estamos rotando por el mismo lado. Simplemente que el azul lo estamos rotando por este lado más largo, ¿cierto? Por este más largo. ¿Cómo va a ser entonces los volúmenes? ¿Cómo van a ser los volúmenes? Dice, todos los volúmenes son iguales en la alternativa A. Bueno, ya sabemos, ya por claridad, sabemos que el volumen 2 es igual al volumen 3. Eso, sin lugar a duda, ya lo sabemos. Entonces, el volumen 2 y el volumen 3, que los tenga diferentes, los descartamos. Ese lo descartamos y lo descartamos, porque ya sabemos que generan la misma figura. Ahora tenemos que identificar si el volumen de la figura azul, ¿cierto?, es mayor que el de la figura verde o roja, que es lo mismo. Saquemos el volumen de la figura azul. El volumen de la figura azul. Dice que se va a girar en torno a este, ¿cierto? Por lo tanto, su base va a ser esta, porque me va a quedar un cono así, supongamos. Así me queda el cono al girar la figura azul. Entonces sería área basal, porque tenemos que ser capaces de girar el cono, ¿cierto? Este va a ser el área basal, pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. R va a ser este lado. Vamos a ponerle que este lado va a ser L, ¿ya? Pi por L al cuadrado. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Vale L más L, 2L. Por 2L, ¿cierto? Dividido en 3. Es el volumen del azul. Veamos el volumen del rojo, que es lo mismo que calcular el verde, ¿cierto? El volumen del rojo se genera un cono de estas características, ¿cierto? Así, porque giramos este así y lo vamos a tener. Entonces, su radio sería 2L. ¿Por qué 2L? Porque este es lo que gira, entonces su radio es este más ese, 2L. Entonces, pi por radio al cuadrado, 2L al cuadrado, por la altura. Y la altura sería esta, que sería L por L dividido en 3. Perfecto. ¿Cuánto nos da esto en total? Nos daría 2 al cuadrado, nos daría 4, ¿cierto? Entonces nos daría 4 pi L cúbico, ¿cierto? Partido en 3. Porque 2 al cuadrado es 4, L al cuadrado por L sería L elevado a 3, y el pi que está adelante lo ordenamos bien. Y el azul, ¿cierto? Ya lo calculamos, nos daría 2 pi L cúbico, el 2, ¿cierto? Que no está elevado a nada, por eso es 2 nomás, L cuadrado por L, L cúbico, y el pi que lo dejé acá, partido en 3. ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene mayor volumen? Tiene mayor volumen el rojo, porque es 4 pi L cúbico, y aquí es 2 pi L cúbico. Entonces, el rojo con el verde son iguales, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. Y estos son mayores, ¿cierto? Son mayores que el volumen 1, ¿cierto? Son mayores que el volumen 1. O dicho de otra manera, el volumen 1 es menor al volumen 2, que es igual al volumen 3. ¿Ya? Yo sé que puede ser medio complicado en un principio imaginar las figuras. Ya puede ser un poquito enredado. Sobre todo porque no tenemos, ¿cierto? Figuras palpables. No tenemos un cono a la mano. A lo mejor eh, podríamos tener figuritas, ¿cierto? Que nos pudiesen ayudar. Pero bueno, tenemos que ser capaces de imaginarnos todas estas cosas. ¿Ya? Imaginar todo esto. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, si se hace girar en forma
indefinida este cuadrilátero de la figura 11 en torno a la recta L. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el cuerpo generado? ¿Cierto? Entonces, este cuerpo que está acá, fíjese que está como despegado de L. Por lo tanto, al girarlo, tengo que pensar que aquí voy a tener como un hueco, ¿cierto? Voy a tener un pequeño hueco. Entonces, tendría que ser, pensándolo de esta manera, podría ser el A o el C. Este se descarta porque aquí sería pensando que esta figurita está pegada a L. Ahí podría generar esta figura, pero aquí hay un espacio. Entonces, ese no se genera. No es un cono porque fíjese que aquí está truncado, no está terminado en una punta. Y por supuesto que al rotar yo genero círculos, no genero cuadriláteros, así que esto es descartado. Y como les mencionaba, aquí está truncado, por lo tanto, la figura que se genera es la C. Porque esta sería un cono que podría ser, pero tendría que estar terminado en una punta. ¿Bien? Entonces sería la letra C. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Comprendimos cuerpos geométricos, áreas y volúmenes. ¿Bien?